El siguiente trabajo de investigación bibliográfica lo realizamos en la asignatura Historia de la Educación. El tema que vamos a trabajar es el Estado educador, los cambios paradigmáticos, el nacimiento y desarrollo de la institución escuela. Las integrantes de este equipo son Vanessa Figueroa, Lucía Serpa e Iris Ceballos. Partiendo del planteo de algunas hipótesis y utilizando una pregunta guía, este proyecto de investigación bibliográfica pretende analizar la relación entre el Estado y la educación y desde cuándo surge la misma. En base a la búsqueda de investigaciones sobre el tema a tratar, no se encontraron antecedentes con respecto al mismo. No hay autores que hayan trabajado el tema en forma textual al que abordaremos. En cambio, sí hay investigaciones que trabajaron de forma independiente, desde cuando la educación pasa a ser responsabilidad del Estado, el surgimiento de las instituciones educativas, el desarrollo de las mismas a través del tiempo. Las relaciones del Estado y la educación no se comprenden si no se realiza un análisis histórico de ese vínculo. En la Edad Moderna, al igual que en la medieval, se consideró a la educación popular como un atributo de la Iglesia. La aparición de un Estado liberal basado en la división de poderes, dejando atrás la monarquía, y el surgimiento de los derechos naturales del hombre democrático. A medida que transcurren los siglos XIX y XX, se consolida la democracia y comienza a gestarse una transformación en la relación Estado-educación. En el continente europeo, el Estado liberal predicó un artificio político, o sea, el Estado no interviene de forma directa, solo garantiza los derechos del ciudadano, asegurándose del orden para que las fuerzas sociales y económicas puedan desenvolverse de forma libre en todas sus posibilidades. Ante este panorama, se esperó la intervención del Estado de forma mínima, pero la nacionalización de los bienes eclesiásticos en 1789 dieron paso a que actividades importantes, como la atención de los ancianos y la educación, que con anterioridad fueron financiadas por la Iglesia, pasaran a la tutoría total del Estado. Esa conversión de la educación en un servicio público fue un resultado del desarrollo ideológico de los ilustrados, que venían luchando por una enseñanza laica, que se brindara de forma uniforme y que se encargara el Estado de la misma. Si bien la Constitución francesa en 1791 apoya la creación de un sistema de enseñanza pública, estructura la educación en dos tramos destinados a poblaciones diferentes. Una enseñanza primaria, gratuita, y otra secundaria superior que iba dirigida a la clase burguesa, la nueva clase social surgida luego de la Revolución. La escuela como meramente instrumento de desigualdad social y opresión. Luego de la fase liberal, le sucede etapas más violentas a cargo de los jacobinos, cuyo objetivo es la igualdad. Defienden a la educación para todos, no como una propiedad de determinados grupos sociales. Una concepción de educación es el derecho del ciudadano y la obligación del Estado. El fracaso de los jacobinos llevó a un retroceso en las propuestas que vuelven a surgir en el siglo XIX. Persistió la concepción de que cada individuo nace en un lugar determinado en la sociedad, fijo e inmutable. La clase dirigente veía con recelo una educación que pusiera en peligro el equilibrio de la estructura social. A nivel mundial, la creación de los centros educativos obtuvo varia resistencia, en especial por parte de la Iglesia. El historiador Andy Green explica que el grado de desarrollo de los sistemas de enseñanza pública en Occidente se debe a un triple objetivo: formar en la identidad nacional, la transmisión de valores de la sociedad liberal e inculcar una disciplina moral a la ciudadanía. Ya en el siglo XX, el período de un estado de bienestar consolida la educación como un derecho social, donde la intervención del Estado es fundamental. Marshall nos marca que en este nuevo periodo de bienestar se supone que la enseñanza debe llegar a todos de forma igualitaria, implantándose una educación común a toda la población. Surge la escuela comprensiva de los años 50,
políticas educativas que repelen la idea de la reproducción de las desigualdades de cualquier índole. Ese currículum diseñado para esa enseñanza se enfrentó a múltiples obstáculos y desafíos que requirieron de soluciones rápidas, como la creación de materias comunes y otras de índole optativo para poder atender los diferentes intereses de los alumnos y sus particularidades. Si nos situamos en la época de la colonización en nuestro país, la educación fue un instrumento del pensamiento dominante, donde los españoles utilizaron la evangelización a cargo de los jesuitas y franciscanos como modelo educativo. En el gobierno patrio aparece la figura del prócer José Gervasio Artigas, donde se planteaban otros intereses e ideales. La creación de estas primeras escuelas de la patria era la consolidación de lo ideal y revolucionario. Se remarcó el fortalecimiento de la identidad nacional. Adriana Marrero nos relata desde su óptica de docente de Sociología de la Universidad de la República de Investigación que Uruguay, desde sus inicios como un país independiente, construye una identidad nacional haciendo referencia al aparato estatal como motor de desarrollo, garantía e igualdad, y de integración social como ideología. En el cambio, esa provincia oriental que caminaba con pasos sólidos en su democracia, pero el ámbito educacional de la población dejaba muchas interrogantes planteadas, como la necesidad de la fundación de instituciones, el desconocimiento de los docentes desde su profesión. Uruguay, al igual que otros países de América, no lograba consolidar un proyecto educativo, cultural ni político. Los enfrentamientos entre el campo y la ciudad, la influencia de inmigrantes, que significó no solo el aumento poblacional, sino renovaciones, enriquecimiento ideológico. En este escenario entran en conflicto las cuatro fuerzas ideológicas de fin de siglo entre catolicismo, protestantismo, espiritualismo racional y positivismo. En 1855, el secretario de la institución creada por el gobierno de defensa del señor José Gabriel Palomeque realizó un informe donde narró el estado de la educación en ese momento. Reconoce problemas como la falta del programa que unifique los conocimientos en todas las partes del país, carencia en buenos libros, entre otras falencias educacionales. En 1917 se separa de forma definitiva a la Iglesia del Estado, poniendo en fin el debate entre laico y religioso en el ámbito escolar, pero se pensó en una manera de incluir una nueva forma moral que incluyera a todos y que sustituyera lo moral religioso. El modelo educativo de carácter enciclopedista implicaba una expansión y transmisión de los contenidos a cargo del docente, centrando en su autoridad las relaciones pedagógicas, colocando en énfasis en el silencio, la atención y la repetición memorística por parte de los alumnos. Los individuos necesitaban adaptarse a la sociedad, aprender normas vigentes entre el lugar social que ocupaban. Se incrementó la cultura general abarcando a los sectores más pobres. Hablar de sistema educativo, cabe destacar el papel de la mujer en el mismo. Si bien, a lo largo de los 2 últimos siglos, se ha asistido a un lento y difícil proceso de incorporación de la mujer al sistema escolar contemporáneo. Se ha superado la construcción de un sistema estructurado casi exclusivamente para el varón. La incorporación de la mujer al sistema educativo es el primer eslabón de las conquistas femeninas y con ello la posibilidad de ser una persona más crítica y reflexiva, pasando de sujeto pasivo a un sujeto activo, ser autónoma con mayor libertad, el paso decisivo de la emancipación femenina con acceso al mundo laboral retribuido. También podemos ver el papel de la mujer como alumna. En la Constitución Española de 1978 supuso el reconocimiento de la igualdad ante la ley tanto de hombres como mujeres. Las leyes de reforma educativa, tanto en Europa como en América, en el transcurso del tiempo, han impulsado y favorecido el acceso generalizado a las mujeres a la educación, mediante el esfuerzo
de mujeres y niñas por acceder al pensamiento y conocimiento. Lograron así acceder a la educación en condiciones de pleno derecho. De forma masiva, en las últimas décadas se han incorporado niñas y mujeres a las aulas, resultando en la actualidad ser mayoría. La presencia de mujeres en el camino educativo ha sido fuerte, llegando a bachillerato y alcanzando niveles universitarios de muy buena calidad. Por contar algo de historia y de todos los, de alguna manera decirlo, desafíos que tuvo que pasar la mujer para que hoy día su rol dentro de las instituciones educativas sea como se nos presenta, bueno, en la antigüedad no fue tan así. Las mujeres, como docente en la antigüedad, firmaban un contrato con una serie de requisitos, como por ejemplo, no se podían casar y si lo hicieran, su contrato quedaría automáticamente anulado y sin efecto. No podían andar en la compañía de hombres, no podían viajar en ningún coche o automóvil con ningún hombre, salvo si éste fuera su hermano o su padre. Deberían estar en su casa entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, salvo que necesitaran atender alguna función escolar fuera de ese horario marcado. No podían pasear por las heladerías del centro de la ciudad. No les permitía abandonar la ciudad bajo ningún concepto, sin el permiso del presidente del Consejo de Delegados. No podían fumar cigarrillo ni beber bebidas alcohólicas. No podían vestir ropas con colores brillantes. Usar menos de 2 enaguas por debajo del vestido no era permitido. Su vestido no podía quedar 5 centímetros por encima de los tobillos. En cuanto a teñirse el pelo, ni soñar. No podían usar ningún tipo de maquillaje. Y como si todo esto fuese poco, se les exigía el aula limpia. Tenían que barrer al menos una vez al día el salón, fregar el suelo por lo menos una vez por semana con agua caliente y jabón. Tenían que estar a las 7 de la mañana en la escuela para poder prender el fuego para que cuando llegaran sus alumnos el ambiente estuviese calentito. En la actualidad los cambios fueron muchísimos en comparación a todo lo mencionado anteriormente. Si tuviéramos que explicar gráficamente la presencia de la mujer que ejerce la docencia desde la primera etapa de la educación hasta el último escalafón de la misma, veríamos cómo la figura que forman las cifras tiene una forma de embudo. ¿Qué quiere decir ello? Que hay muchos profesores de infantes, pero a su vez hay muy pocos rectores. Es decir, que hoy en día el porcentaje del papel de la mujer como docente en las diferentes etapas educativas ha cambiado notoriamente, como por ejemplo en educación infantil 9 de cada 10 maestros son mujeres, en educación especial ocupan un 80%, en idiomas un 74%, en secundaria un 55%, en formación profesional un 37%. En cambio, en datos recogidos entre el 2004 y el 2010 en 77 universidades de España, a toda esta información tan solo 10 son rectoras, es decir, que se cumple lo que tiene que ver con la forma embudo que veníamos diciendo anteriormente.